Ikusten duzuenez, planifikazioa eta ebaluazioaren kulturari buruz hitz egiteko deitu zaituztegu gaurkoan. Gai interesgarria benetan. Planifikazioaren eta ebaluazioaren kulturari buruz hausnarketa partekatuak egiteko eta geure buruari, geure artean galderak egiteko eta baita ere galdera hoiei erantzunak emateko. Eta galdera erantzunen arteko dinamika honi dagokionez, utz idazue anekdota bat aipatzen, oso erakusgarritzat daukadan anekdota bat. Behin batean, prestakuntzaren kontzeptuak hartzen zuen ospea, indarra eta zabalkundea kontuan hartuta, Woody Allen zinegileak esan zuen, bai, erantzuna badakigu zein den, prestakuntza. Baina kontua ez da erantzuna zein den, galdera zein den baino. Eta sarri askotan galdera zein den ez dugu jakiten. Ebaluazioarekin horrelako zerbait gertatzen delakoan nago. Ebaluazioaren kontzeptuarekin erantzuna ematen dugunean, badakigu jakin bide honean, bide artesean gaudela. Bide txalogarrian gaudela, badakigu. Baina baute dakigu beti erantzun hori ematen dugunean zenolako galderari erantzuten gauden. Baute dakigu benetan zein den galdera erantzun hori egokitzat hartu ahal izateko. Sucedió en un seminario sobre la evaluación, el papel de la evaluación en la administración pública, en el que tuve ocasión de participar hace ya varios lustros, más por curiosidad que por interés personal. Todo es evaluable, todo, decía enfáticamente el profesor. No lo duden, insistía, todo, absolutamente todo es evaluable. Y tras un paréntesis expectante, en el que todos los alumnos nos afanábamos en descubrir algún ámbito de la actividad humana que no fuera del todo compatible con el método evaluativo, más que nada para estimular la controversia, el profesor remataba la frase diciendo: todo es evaluable siempre y cuando no se hagan las cosas porque sí. Retuve la frase porque me pareció enormemente gráfica. Con el paso del tiempo he ido descubriendo que además de gráfica, que lo es también enormemente certera. Cuando las cosas no se hacen porque sí, sino obedeciendo a unos motivos fundados y contrastados, y para la consecución de unos objetivos perfectamente definidos, la evaluación siempre es posible. A lo que hoy añadiría que además de posible es conveniente, e incluso diría más, es obligada, es imprescindible. Lo es, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida, pero lo es de manera especial en el ámbito de lo público, que es donde se abordan y se resuelven las cuestiones que afectan a la articulación de la comunidad política, la convivencia social y la prestación de los servicios públicos que, por su importancia, no pueden quedar, no deberían poder quedar al albur de la inercia o de las circunstancias. Precisamente por ello, porque la evaluación considero que es imprescindible en el ámbito de lo público, me atrevo a concluir que resulta necesario y urgente que la administración pública destierre definitivamente la práctica de hacer las cosas porque sí. Hace ya mucho tiempo que la técnica de la planificación empezó a abrirse camino en la administración pública. Es cierto, ¿quién lo puede negar? Formalmente, por tanto, hace ya mucho tiempo que incluso en las organizaciones administrativas, que eran, se supone, las más refractarias, las menos propensas a hacerlo, las cosas ya no se hacen porque sí. Hay que explicar por qué y para qué se hacen. Y hay que justificar, además, por qué se hacen como se hacen. Las actuaciones administrativas, además, como decimos los juristas, hay que motivarlas, que es nuestra aproximación, la aproximación de los juristas al fenómeno de la evaluación, ¿no? Hay que explicitar lo que se pretende conseguir con ellas y definir los datos que tomaremos como referencia para medir si los objetivos propuestos se cumplen o no. Pero pasan los lustros y entre los empleados públicos, entre muchos empleados públicos, sigue existiendo la sensación de que
el barniz planificador que se ha aplicado a la superficie de la acción administrativa no siempre ni en todas partes ha servido para cambiar las cosas, frenar las inercias y corregir los vicios de fondo. ¿Quién no ha participado alguna vez en la elaboración de programas presupuestarios en los que los objetivos son meramente instrumentales y no de fondo como deberían ser? Y los indicadores son simples hitos de obligado paso por el camino que ni indican nada ni sirven para orientar al caminante. ¿Qué empleado público no ha tenido alguna vez la impresión de que, como en el universo lampedusiano, el discurso planificador lo ha cambiado todo, pero para que todo siga exactamente igual? Quien más, quien menos, todos perciben que en la administración pública los modos de hacer han mejorado mucho en los últimos tiempos, es verdad, pero que no es menor el margen que tienen todavía para mejorar. Hasta los juristas, antaño tan refractarios a la asunción de este tipo de técnicas, vamos asumiendo la necesidad de implementarlas. Cada vez es más frecuente que nos pongamos a temblar, por ejemplo, ante la hipótesis, que yo os puedo asegurar que no es infrecuente en el debate político, de abordar la reforma de una norma jurídica casi inmediatamente después de su aprobación y sin haber evaluado mínimamente sus efectos, su impacto y su eficacia. Es un buen síntoma. Significa que la cultura de la evaluación va arraigando también entre nosotros. Por las jornadas sobre la cultura de la planificación y la evaluación en la gestión pública, estas que hoy dan comienzo, están concebidas precisamente para reflexionar sobre todo ello, sobre las experiencias y sobre los proyectos, sobre lo que se ha hecho en el ámbito de la planificación y la evaluación de la gestión pública y sobre lo que se aspira a hacer en el futuro. Pero su objetivo va más allá del meramente académico. No se trata de cavilar con el único propósito de colmar un espacio especulativo. No, no es ese nuestro quehacer. Pretendemos ir un poco más allá, crear ambiente. Pretendemos reflexionar, pero para actuar. Su celebración, la celebración de esta jornada, en la antesala misma de la apertura del anteproyecto de ley de Administración Pública Vasca al proceso de consultas, no obedece a la casualidad. Significa que el Gobierno vasco está firmemente decidido a incorporar las técnicas de planificación y evaluación al corazón mismo de la acción administrativa. El anteproyecto de ley, que dedicará un título entero a regular el funcionamiento de la Administración Pública Vasca, el funcionamiento, dedicará todo un capítulo a la planificación, gestión y evaluación de políticas públicas y establecerá pautas inspiradas en las legislaciones europeas más avanzadas para abordar las evaluaciones previas de impacto, modernizar los sistemas de gestión y evaluarlo todo, desde las normas jurídicas hasta el desempeño individual de la actividad de los empleados públicos, pasando por las políticas públicas, por supuesto, y la gestión de las unidades organizativas. Se trata de introducir en las oficinas administrativas la cultura de la evaluación a todos los niveles, desde la convicción absoluta de que en la segunda década del siglo XXI las cosas ya no pueden hacerse porque sí, ni a la hora de poner en marcha una nueva política, ni tampoco a la hora de corregirla, rectificarla o de suprimirla. Ya no vale con cumplir el expediente. Todo ha de ir precedido y sucedido por un proceso de evaluación serio y riguroso. Nos lo exige el servicio público. Nos lo exige cada vez más claramente la ciudadanía. Jardunaldi hau, Euskal Administrazio Publikoaren lege aurregitasmoa konsulta prozesura zabaltzeko unean ospatzeak esan nahi du, Eusko Jaurlaritzak gogo batez uste duela planifikazio eta ebaluazio teknikak jardun administratiboaren bihotzean kokatu behar ditugula. Lege aurregitasmoak titulu oso bat zuzenduko dio, osoa zuzenduko dio administrazioaren jarduna arautzeari, eta titulu horren baitan kapitulu osoa erabiliko du politika
publikoen planifikazioa, kudeaketa eta ebaluazioa finkatzeko. Estoy seguro de que la puesta en común de experiencias y reflexiones será útil para todos. Tenemos que aprender en este campo de nuestras experiencias, pero también de las ajenas. Que nadie piense que lo sabe todo, porque como decía el filósofo americano Eric Hoffer, aquellos que en tiempos de cambio, como los presentes, estén abiertos al aprendizaje, se adueñarán del futuro. Por el contrario, aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados, sí, pero para un mundo que ya no existe. Abrámonos, pues, al aprendizaje. Abrámonos al futuro. Eskerrik asko.